Buenas jóvenes, en esta ocasión vamos a observar un poco de lo que ya habíamos practicado en clases alrededor de la hoja de cálculo, la cual hemos estado trabajando, en este caso con la herramienta Excel. Primero que nada, estuvimos validando, cómo ingresar, estuvimos viendo la parte teórica en el video anterior, al igual que en clase, donde nos referíamos a las cosas más importantes de Excel. Primero que nada, recordar, tenemos alrededor de 255 columnas y 1100 y un poco de filas. Ok, nosotros vamos a referir a lo largo de este tutorial y a lo largo de todas las clases en las posiciones que están marcadas en este momento, que ustedes las logran observar como verde. Esas se llaman celdas, están formadas por una columna y una fila. Entonces, cuando generalmente los rangos o tal vez cuando vamos a generar o ingresar algún texto, yo les voy a mencionar que lo hagamos en la celda B2, muy importante, posicionándonos primero en la columna y después en la fila, y así nos vamos a poder ubicar de dónde queremos crear o dónde queremos relacionar nuestra aplicación. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer en este momento para esta hoja de cálculo, vamos a realizar el ejercicio que estuvimos ejecutando en clase. Primero que nada, para recordar, estuvimos marcando diferentes celdas. En este caso lo vamos a hacer del B3 al F3, ese sería el rango. Vean cómo inicia acá B3 y finiquita en el F3. Ok, lo vamos a combinar y centrar, o merge and center, como sale en el laboratorio, y vamos a colocarle el nombre pulpería, como lo tenemos como lo hemos ido trabajando. Ok, regálame un segundito. Pulpería, perfecto, aquí nos equivocamos. Pulpería, exactamente. Entonces ahí ya estamos comenzando a trabajar un poco lo que es nuestras celdas. Vamos a darle que un talle. Tenemos igual las mismas características que Word y Excel. Puedo cambiarle, perdón, que Word, al igual en Excel los tenemos, que podemos aquí agregarle o cambiarle ciertas características a dicha presentación. Por ejemplo, a esta hoja que en la que vamos a estar trabajando, vamos a poner pulpería en negrita y todo con un estilo de letra diferente. Bueno, y lo primero que vamos a hacer es que vamos a colocar acá como n va a representar número, entonces vamos a poner un 1 y vamos a hacer lo que les había mencionado en clases. Podemos rellenarlo automáticamente con el autocompletar. Nos posicionamos en la esquina inferior de la celda con la cual estamos trabajando y la arrastramos. En este caso lo vamos a hacer nada más con 10 productos. Vean que a un lado me aparece un 1, eso significa que me está copiando la celda. Por acá tenemos diferentes opciones de autorrelleno, como lo indica. Entonces podemos hacer un relleno en serie, un copiar celdas, un rellenar de formatos, rellenar solamente el formato, rellenar sin formato o un rellenado rápido. Vamos a hacer en este caso un relleno en serie, porque vamos a comenzar en 1, 2, 3 y así sucesivamente, y vamos al resultado. Ok, aquí tenemos la serie de 1 a 6. Vamos a autoajustar esta celda o este rango, esta columna, para que nos quede bien estéticamente y bueno, un poquito más claro y utilicemos menos espacio del ordenador. Vamos a hacer aquí primero que nada un aumento para que se vea y visualice más claro. Y ahora sí, vamos a minimizar un poco esto. Podemos arrastrarlo de izquierda hacia derecha, posicionándose al final de cada columna, o en algunas ocasiones dándole doble clic para que se autoajuste. Ok, aquí lo tenemos autoajustado. Primero que nada vamos a poner la columna o el título de columna artículo, ¿verdad? Entonces el artículo, vamos a mencionar en este caso 6 artículos. Entonces mencionemos frijoles, los cuales nosotros encontramos pues en casa, ¿verdad? Café, arroz, azúcar, carne podemos mencionar también, y quizás podríamos mencionar frijoles, café, arroz, azúcar, carne, y mencionemos la sal. Ok, aquí ya tenemos diferentes encabezados para cada una de nuestras columnas, y vamos a posicionar aquí ahora el precio. Vamos a asignarle un precio a esa columna. Vamos a centrar este texto para que estéticamente sea un poquito mejor. Ahora sí, vamos a darle un precio. Un ejemplo: la bolsa de frijoles vale 1000 colones, la bolsa de café vale 1200 colones aproximadamente, la bolsa de arroz estaría valiendo unos 2000 colones, la bolsa de azúcar estaría valiendo más o menos 1000 colones también,
Y en la carne, digamos que estaríamos invirtiendo igual 1000 colones, un poco de carne y una bolsa de sal que serían como 300 colones. Por acá nos presentamos con el primer detalle. Nosotros acá podemos hacer diferentes cambios que no hacemos usualmente en Word. En Word solamente cambiamos el estilo de una letra o el formato de una letra. Aquí podemos cambiar el formato del valor que estamos utilizando. En este caso, si ustedes se dan cuenta, en la columna precio que nosotros tenemos demarcada aparecen números que representan 1000, 1200 y demás. Pero no estamos hablando aún de monedas. Nosotros estamos hablando aquí con precios, con dinero. Entonces, como estamos hablando de dinero, debemos nosotros aplicarle el formato moneda, formato número, formato texto, el cual sea más aplicable en este momento. En este momento voy a marcar yo primero que nada todas las filas, las cuales comprenden de la celda C5 a la celda C10. Y voy a venirme aquí donde dice número o numbering y vamos a ver acá donde dice general o general, lo desplegamos y tenemos diferentes opciones. La primera opción, el general, dice que no tiene formato específico. El número hace exclusivamente referencia a cualquier tipo de número, el cual puede tener o no tener decimales, eso va a depender de nuestros gustos. El formato moneda, el formato contabilidad, que son muy similares. Lo que puede cambiar un poco es tal vez el orden y demás. Fecha corta, que aquí tenemos un ejemplo, 26 del 9 de 1902, y la fecha larga, viernes 26 de septiembre de 1902. La hora en formato de porcentaje, en formato de fracción o en formato de notación científica. En este caso nos interesa el formato moneda. Podemos tener este inconveniente que a veces sucede. El formato moneda generalmente, según nuestro operador o nuestro software, en este caso puede estar en diferentes nomenclaturas o diferentes tipos de monedas. Entonces nos tenemos que dirigir hasta este billete con estas monedas, lo desplegamos y vemos donde dice más formatos de contabilidad o más formatos moneda. Veamos acá donde dice símbolo o symbol, lo desplegamos y tenemos que buscar el cual se refiera a nuestra moneda. En este caso nosotros estamos utilizando la moneda de Costa Rica y por ende debemos buscarla. Generalmente, para que lo tengan muy claro, se encuentra pues no de último, pero sí muy bajo en la lista y se especifica como Spanish Costa Rica o Español Costa Rica. Entonces tenemos que tener mucho detalle a la hora de buscarlo, porque tenemos que tener la vista bien aguda, porque se nos puede perder. Lamentablemente, como no es una moneda que se aplique durante o a una gran cantidad de países, pues va a ser un poco difícil encontrarlo. Por acá ya lo encontramos. Vamos a dejarlo como aparece de forma automática con dos decimales después del 0, o yo se lo puedo restar a 1, veamos cómo cambia aquí en la muestra, o aumentárselo a 3. Igualmente eso se puede cambiar después. Vamos a dejarlo en este momento como la forma tradicional así lo dicta, que es con solamente dos decimales. Ok, vamos a darle a aceptar. Y en este momento, entonces ya tenemos acá el precio en formato moneda como debe ser. Vamos a ponerle aquí la cantidad. Cada vez que nosotros compramos, generalmente, cantidad. Generalmente nosotros compramos una o dos bolsas o dos cantidades de X o Y producto. En este caso, digamos que hemos comprado dos bolsas de frijoles, dos bolsas de café, unas 3 bolsas de arroz, azúcar solamente una, carne, digamos que esos 1000 colones representan ya sea un kilo o una bolsa o lo que sea, entonces vamos a comprar 3. La sal, bueno, estaríamos hablando de una bolsa para no consumir demasiado. A continuación lo que vamos a ver es que si ustedes logran notar, aquí ya tenemos las siguientes columnas: la N, que representa la cantidad de productos; artículos, que representa los detalles de esos artículos; precios, que representa cuánto valen; y cantidad, que representa cuántos hemos comprado. Eso se va asemejando mucho a una factura de una pulpería o de un comercio. Eso puede ser de cualquiera para llevar pues nuestra contaduría y finanzas. Entonces vamos a agarrar y poner acá, ya que tenemos un precio y una cantidad, vamos a poner un subtotal. Un subtotal que por el momento nos va a permitir saber cuánto vamos vendiendo, aún sin impuestos de venta y aún sin sumarlos todos esos y sin sumar nuestra ganancia. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a sumar o vamos a multiplicar en este caso cuántas bolsas de frijoles, o sea, el valor total por producto. Entonces lo que acabo de hacer es colocar un igual cada vez en la celda E5. Cada vez que nosotros vamos a generar una fórmula, hacer una operación como una suma, resta, multiplicación, división, o una función que más adelante lo vamos a ver como autosuma o suma y algunos más,
debe ir un igual. Cada vez que se va a hacer una operación, un cálculo, tiene que ir con un igual. Esto sí es muy importante, porque si se nos olvida el igual no va a generar ninguna operación. Es como si estuviéramos escribiendo texto, y ya se los voy a demostrar. Primero que nada, lo que necesitamos es multiplicar, en este caso, la celda C5. No vamos a multiplicar el valor, porque si no va a perder la mística o la capacidad de ser una hoja de cálculo, sino que en este caso nosotros, para multiplicar como tradicionalmente se hace, precio por cantidad, no vamos a multiplicar 1000 por 2, sino que vamos a multiplicar el valor de celda C5, que en este caso es 1000, por el valor de celda D5, que en este caso es 2. Y ahorita lo vamos a visualizar. En este caso yo toco digamos, la celda, automáticamente se demarca con un color para especificarme cuál de estas simbologías representa ese valor o esa posición. Y como es tradicional en informática, el múltiplo o la multiplicación se hace con asterisco, y tocamos el 2. Automáticamente ya sabemos que multiplicamos el valor de celda C5 por el valor de celda D5. Vamos a darle un enter y ya tenemos la multiplicación. Ahora veamos el caso de lo que yo les mencionaba. ¿Qué sucede si yo trato de multiplicar las celdas sin necesidad de poner un igual? El ejemplo sería este: celda C5 por celda D5. Automáticamente ella lo toma como texto, no nos va a poder generar ningún resultado, y eso no nos es conveniente. Entonces, por ende, no nos interesa hacerlo de esa forma, ¿ok? Entonces, vamos acá, a partir de esto, podemos hacerlo una por una, ¿verdad? Podemos agarrar y darle nuevamente igual, marcamos la celda, en este caso aumenta C6 por celda D6, y obtendríamos otra vez el resultado. Pero acá, al igual que como lo hicimos con la notación numérica aquí en esta serie, podemos nosotros trasladar hacia abajo esa fórmula. Ella automáticamente va haciéndolo de forma consecutiva. Inicia, veámoslo bien, a donde estoy marcando en la E6, y la fila que estamos multiplicando es C6 por D6, y lo arrastramos hacia abajo, y automáticamente va aumentando. Entonces significa que la fila E7, la que está en blanco ahorita, va a cambiar, digamos, la multiplicación por C7 por D7, y así consecutivamente, así como lo hace en serie, al igual que al aumentar la numeración. Veamos, los resultados los están dando acá. Nosotros no hemos escrito nada, pero vean cómo acá en la parte superior se demarca o se visualiza cuál es la fórmula, al igual que si nos posicionamos dentro de ella dándole doble clic, podemos ver cuál es la fórmula que se está realizando. Entonces así ya podemos ver que ya lo rellena automáticamente, y se hace de una forma muchísimo más rápida. Ahora nosotros vamos a hacer acá, vamos a aumentarle el impuesto en este caso, o el IVA que nosotros conocemos, el impuesto de venta. Sucede lo siguiente: el impuesto de venta es un porcentaje. ¿Cómo hacemos para multiplicar nosotros un porcentaje? Bueno, vamos a hacerlo primero que nada en un formato absoluto, o sea, un formato inamovible. Vamos a posicionar acá vamos a poner acá porcentaje de IVA para que lo tengamos claro. Y vean que se me pasó a otra columna. Yo lo que voy a hacer en este caso es, como lo vimos en clases, autoajustar el texto para que automáticamente amplíe la fila en la que estamos trabajando, para tratar de ajustar el texto. Si aún así no lo hace, pues deberíamos mover la columna o disminuir el texto. En este caso yo lo voy a disminuir un poco el texto, lo voy a combinar y cerrar para que estéticamente se vea mejor. Y acá voy a poner cuál es el monto del porcentaje, porque digamos, diferentes productos adquieren diferentes porcentajes, pero en este caso lo vamos a generalizar con un 13%. Entonces este va a ser el valor absoluto. Me refiero a valor absoluto con que ese valor va a ser inamovible. O sea que si nosotros vamos a trasladar la fórmula, este valor no puede cambiar, siempre va a ser el mismo. Los únicos que van a cambiar van a ser esto. Entonces vamos a mostrarlo. Primero que nada vamos a hacer un igual, que es imprescindible para toda operación. Y en este caso vamos a multiplicar el subtotal de frijoles, que es la E5, por el valor del porcentaje del IVA, que es un 13, ok. Entonces de 5 lo multiplicamos por 13%, le vamos a dar un enter, y ella automáticamente me va a sacar que ese es el impuesto, el 13%, ok. Si yo lo traslado hacia abajo, vamos a notar esto: ella me va a tirar un 0. ¿Por qué? Porque aquí aumentó el valor de la celda
G3 a G4 a G5, así sucesivamente para autocompletar, pero no nos interesa eso, nos interesa que este valor nunca cambie. Entonces lo que tenemos que hacer es posicionarnos en el valor que representa o en la celda que representa el 13%, en este caso la G3, y la vamos a sellar. ¿Cómo se sella una celda o cómo se fija esa celda a una fórmula? Se hace con la tecla F4 de nuestro teclado. Si tienen una portátil es función F4 en algunas ocasiones, o simplemente visualicen cómo es el orden. Primero un símbolo de dólar, el título de la columna, otro símbolo de dólar y la fila. Entonces le vamos a dar un enter y ahora sí, si yo lo arrastro hacia abajo con el autocompletar, la fórmula no va a tener ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque la celda G3 nunca cambió, solamente cambió el consecutivo de las celdas de la fila, de la columna, perdón, E. Perfecto. Ok, y ahora vamos a hacer un total acá. Pero bueno, no, antes de hacer un total vamos a ver cuánto le damos a la ganancia. Vamos a hacerle la ganancia porque obviamente aparte del impuesto que nosotros tenemos que ver, tenemos que saber cuánto ganamos. Entonces vamos a copiar acá, igualmente lo autorrelleno hacia acá, pero en este caso él se va a copiar como texto. Entonces yo le voy a poner porcentaje no de IVA, sino porcentaje de ganancia. Ok, está muy grande, vamos a disminuirlo automáticamente de tamaño. El porcentaje de ganancia, digamos que solamente le vamos a ganar un 10%. Ok, entonces nuevamente nos hacemos la misma función, un igual. El igual lo tomamos por el subtotal. Ok, más el IVA. Ok, ¿qué sucede ahí? Ahí tenemos que tomar dos valores. Entonces cuando tenemos que tomar dos valores o hacer más de dos operaciones, lo vamos a encerrar entre paréntesis. Entonces le encerramos en paréntesis. Voy a hacer dos operaciones aquí en conjuntas en una sola celda. Entonces voy a primero a sumar para que sea más claro el subtotal más el IVA para poder tener cuánto es el monto, y a ese subtotal por el IVA yo lo tengo que multiplicar por mi 10% para saber cuánto es mi ganancia. Ok, y aquí lo he hecho. Entonces lo único que hice fueron dos operaciones consecutivas de forma tradicional, la E5 que es el subtotal más el IVA, y aquí ya tengo el valor del producto con el porcentaje del impuesto de venta. Ahora yo voy a calcular mi ganancia la voy a calcular multiplicándolo por ese 10%. Nuevamente, como yo voy a desear arrastrar la fórmula hacia abajo, entonces voy a necesitar fijar o sellar esta columna, el valor de 10% del porcentaje de ganancia que está en la H3 en esta celda. Entonces esa celda yo la voy a sellar con función F4, en mi caso que es una portátil, o con F4 nuevamente. Este es el valor que yo tengo. Ahora lo arrastro hacia abajo y no voy a tener ningún inconveniente. Por acá estoy teniendo un pequeño detalle. Nuevamente esto perdió el formato moneda, entonces tengo que volver a aplicarle ese formato y volver a conseguir en esta ocasión la simbología que estamos necesitando, formas de contabilidad, y nuevamente que es un poco tedioso, sí, lamentablemente tenemos que hacerlo de esa forma, o más adelante con el uso contiguo lo podemos sellar para que él quede ahí de forma automática. Perfecto, ya tenemos nuestro impuesto de venta, nuestra ganancia, y por acá ya podríamos comenzar nosotros a ver cuánto es ese valor. Entonces vamos a darle un igual y, perdón, acá vamos a ponerle el total por fila. El total por fila va a ser una especificación, el total por producto en buena y sana teoría. Entonces, en este caso, lo único que tenemos que hacer es sumar tres valores, en este caso subtotal, más el impuesto de venta, más la ganancia, para nosotros poder tener una buena salida con ese producto. Entonces primero vamos a darle un igual y vamos a hacerlo de la forma más común en la que se hace. Vamos a hacer una operación sencilla de suma. 1, 2, 3, estas son las celdas que hay que sumar de la celda E5 a la celda G5. Entonces sería así: toco una, le doy más, toco el IVA, en este caso en la F5 le doy más, y toco la última, la G5, para tener el total. En este caso yo estoy obteniendo el total. Simplemente lo que hice fue una suma. En este caso no hay que sellar nada porque necesito que todos los valores vayan descendiendo. Y tenemos nuestros productos. Ok, ahora necesito yo darle a esto un poquito más de estilo, porque eso es mi factura. Entonces voy a marcarlo
lo marco todo y voy a generarle bordes. Acá donde dice fuente o font, voy a desplegarme donde dice border o border y le voy a dar un borde exterior grueso, primero que nada, para que haya una delimitación. Y aparte de eso, voy a ajustar aquí porque me quedó una columna fuera del combinar y centrar, lo voy a deshabilitar y lo vuelvo a habilitar y listo. Y voy a hacer que todas estas pequeñas recuadros que no salen a la hora de imprimir puedan salir. Entonces voy a igualmente a borders y busco donde están todos los bordes o al border. Y listo, ya acá se me ve estéticamente feo, entonces lo vuelvo a combinar y centrar para que se vea un poco mejor. Perfecto, entonces ahora aquí lo que me está faltando es saber cuánto es el total de la compra. Y el total de la compra yo lo puedo hacer de diferentes formas. Vamos a visualizar por acá, total de la compra. Se nos sale, entonces ¿qué hacemos? Autoajustamos, porque si ajusto la columna se me va a hacer demasiado grande el espacio de ganancia. Entonces vamos a autoajustar el texto para que se haga más grande la fila, lo centramos en este caso para que estéticamente sea mejor. Y aquí vamos a hacer uso, ya sea, podríamos hacer la suma tradicional, por ejemplo, les repito, en este caso estamos en la H1 y así sucesivamente ir sumando. Pero sería muy tedioso. Imagínense cuando haya muchos productos. Es ahí cuando hacemos el llamado a una función. La función que vamos a utilizar en este momento se llama suma. En este caso, como está en los laboratorios, es sum porque está en inglés. Entonces, por acá lo tenemos suma. Abrimos paréntesis y lo que vamos a hacer es marcar un rango. Un rango inicia desde ya sea desde una fila hacia otra fila o de una fila y columna hacia otra fila y columna. Un ejemplo, un rango iniciaría, por ejemplo, de A2 hacia H10. Ese sería un ejemplo de un rango con columna y fila. Pero nosotros también podemos demarcar solamente un rango de una columna. En este caso sería de H5 a H10. Siempre se hace el rango. O simplemente puedo marcar un rango de diferentes filas. Entonces sería de la E9 a la G9, como es el ejemplo. En este caso, a nosotros solamente nos interesa el uso de las celdas de, ¿cómo se llama? De H5 a H10. Hacemos el remarco. Ok, como continuábamos jóvenes, les estaba mencionando, en este caso hicimos una suma con una función. Lo que hicimos fue nada más seleccionar el rango desde H5 a H10. Veamos que los rangos están separados con 2 puntos. Es lo mismo que hubiéramos hecho la suma individual de H5, H6 y así sucesivamente. Entonces yo le voy a dar un enter y listo. Ya por ahí tenemos más o menos nuestra factura. Vamos a ir generando nuevamente los bordes para que estéticamente se vea mejor. Hasta el momento eso es casi que todo lo que hemos hecho en la práctica, tanto como para la mañana como la tarde. Entonces bueno, no hay ningún inconveniente. Cualquier cosa, cualquier consulta me la pueden hacer ya sea por comentarios o por una llamada o por mensaje de texto. Déjenme validar a ver si esto fue nada más lo que estuvimos observando. Me parece que sí. Cualquier consulta que tuvieran o duda que se acercara para referente al tema pueden hacérmela. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.